¿Sí me doy a entender? Sin embargo, pues repito, todavía seguía esta tercera etapa de la independencia de México como una resistencia aislada. Y pregunta de examen, ¿quiénes fueron los líderes? Pedro Moreno, Javier Mina y Vicente Guerrero. Aquí también estuvieron como secundarios, digámoslo así, Guadalupe Victoria, que después vamos a ver que fue el primer presidente de México, Pedro Asensio y Juan Álvarez. Pero obviamente, como ya había muerto el cura Hidalgo, y como ya había muerto Morelos, como ya había regresado al trono Fernando VII y como ya se había quitado la Constitución de Cádiz, pues muchos grupitos detuvieron este movimiento insurgente. Claro que sí, la pregunta de examen son los protagonistas. ¿Quiénes fueron los líderes de la tercera etapa o de la guerra de guerrillas de la independencia de México? Pedro Moreno, Javier Mina y Vicente Guerrero. El último virrey, el último virrey de la Nueva España fue Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue. Eso lo vamos a ver en la siguiente etapa, que es el que llega al acuerdo. Bueno, pues ya no le queda de otra porque ya todos estaban en su contra. Pero fue Juan O'Donoghue. Juan O'Donoghue, el último virrey. ¿Sí quedó? Y sí, también es pregunta de examen. Vientos. Sale y vale. Sigo. Javier Mina, pues realmente no era como tal un mexicano. De hecho, en Inglaterra, Francisco Javier Mina, conocido como el padre Fray Servando Teresa de Mier, conoció al padre Francisco Fray Servando Teresa de Mier y este padre lo motiva a venir a la insurgencia mexicana. Porque Javier Mina había ayudado por ahí a Fernando VII a recuperar la corona. Pero Javier Mina era liberal. Entonces, cuando Fernando VII recupera el trono de España, ¿creen que a Fernando VII le convenía mantener una constitución liberal que le quitaba poder y le quitaba privilegios? No, claro que no. Entonces, lo primero que hizo pues fue acabar con esta parte de la Constitución de Cádiz y todos los que estuvieron en contra fueron exiliados, entre ellos Javier Mina. Entonces Javier Mina, exiliado, conoce al padre Fray Servando Teresa de Mier y él le dice, ¿sabes qué? En México hay un movimiento, todavía como que un movimiento en el cual se quieren independizar de España. ¿Por qué no te lanzas para allá y les echas una mano? Y Javier Mina dijo, pues va, mira, suena bien, me parece que voy a ir. Y entonces Javier Mina llega a Estados Unidos. Y entonces a Estados Unidos le convenía que México se independizara. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos quería ampliar sus fronteras. Y obviamente si ampliaba sus fronteras con México siendo una colonia española, pues se iba a echar encima a México y a España. Si México se independizaba, pues era más fácil quedarse con parte de México, ¿sí o no? Es lógico, ¿sí o no? Entonces, cuando Javier Mina llega a Estados Unidos lo apoya y desde ahí empieza a preparar una expedición y una campaña militar. Pasa a la Nueva España por vía marítima en abril de 1817 y empieza a tener muchas victorias.
logra encontrarse con Pedro Moreno en el Fuerte del Sombrero, pero ahí en el Fuerte del Sombrero, a duras penas pudieron salir con vida. Continuaron y luego en el rancho del Venadito apenas y pudieron sostener la lucha. Ahí muere Pedro Moreno. Y después el virrey Juan Ruiz de Apodaca ordena una campaña militar en contra de Javier Mina. Entonces, imagínense, su amigo Pedro Moreno ya no estaba, Javier Mina estaba solito, ¿sale, vale? Sí estaba también Vicente Guerrero, pero él estaba más en el sur. Entonces, con la campaña que ordenó el virrey Juan Ruiz de Apodaca, logran arrestar a Javier Mina y lo fusilan el 11 de noviembre de 1817. Y entonces, en la zona sur estaba Vicente Guerrero. Vicente Guerrero fue el que se ocupó de mantener la lucha en la parte sur del país. Fue por ahí reduciendo pues su territorio, su fuerza, y se mantuvo esta guerra de guerrillas en el estado que actualmente lleva su nombre, en el estado de Guerrero. Sin embargo, en todo el territorio, el resto del territorio de México, había vuelto la calma y muchos por ahí pensaban que ya se había acabado con este movimiento de independencia. Sin embargo, la calma era aparente, porque todavía esta idea de la independencia ya estaba madurando en más personas. ¿Sale, vale? Y entonces, con la muerte de Javier Mina y la reducción de la guerra de guerrillas al estado de Guerrero, termina la tercera etapa. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sale y vale. Y entonces tenemos etapa 4, que se le conoce como consumación de la independencia. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en España Fernando VII ya había recuperado el poder? Pero ¿se acuerdan que qué fue lo primero que hizo Fernando VII al recuperar el poder? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quitar qué? La Constitución de Cádiz. ¿Por qué la quitó? Porque ¿cómo era la Constitución de Cádiz? Era liberal. Entonces a un monarca pues no le convenía una constitución liberal. ¿O a poco sí? Claro que no. Entonces, en España en 1820, Fernando VII empieza una política contra todos los liberales. Vale, vale, es decir, ¿se acuerdan que uno de ellos había sido Javier Mina, que lo habían exiliado de ahí? En efecto, Yanko. Entonces, esta campaña contra los liberales hace que se geste, se origine, nazca una rebelión en su contra. Y entonces, en 1820, Rafael de Riego se levanta en contra de Fernando VII y lo obliga
a restablecer la Constitución de Cádiz. Y este fue el principio para que en España se estableciera una monarquía constitucional. ¿Sí me doy a entender? Y entonces, obviamente, si México era una colonia española, pues México también iba a tener que hacerle caso a la Constitución de Cádiz, ¿sí o no? Ah, pues bueno, fíjense, vean, guarden esa idea. Acuérdense, Fernando VII es obligado a restablecer la Constitución de Cádiz, ¿sale? Y entonces el rey Fernando VII jura esta Constitución de Cádiz y obviamente se proclaman algunos otros decretos en contra del poder de la iglesia y de los privilegios de la monarquía. Entre ellos, acabar con el fuero eclesiástico. ¿Se acuerdan qué quedamos que era el fuero? Con Hidalgo lo vimos. ¿Qué era el fuero? A ver, acuérdense qué era el fuero. Beneficios, ciertos privilegios, ciertas exenciones. Acuérdense que Miguel Hidalgo no pudo ser fusilado como los demás porque era un cura, pertenecía a la iglesia. Entonces le tuvieron que hacer un juicio aparte para que en común acuerdo con la iglesia lo pudieran fusilar. ¿Por qué? Porque tenía fuero. Entonces, una de las situaciones bien importantes fue acabar con los fueros de la iglesia, reducir el diezmo, la abolición de las órdenes monásticas y la abrogación o acabar con la Inquisición. Todo eso se generó en España. Y por ejemplo, ¿creen que a los criollos adinerados les convenía aquí, en la Nueva España, perder privilegios con la Constitución de Cádiz? No, ¿verdad? Claro que no. No les convenía. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Bueno, ¿puedo cambiar de diapositiva? Vientos. Y entonces, pues obviamente, en la Nueva España, el virrey Apodaca y la Real Audiencia y todos los que gobernaban México, bueno, la Nueva España, fueron obligados también a jurar la Constitución Liberal de Cádiz y a aplicar todas las medidas que se estaban implementando en España. Obvio, afectaba los intereses de todos los privilegiados de la Nueva España. Entre ellos la iglesia, la gente rica, los grandes comerciantes, los altos jefes del ejército, los grandes terratenientes. ¿Sí me doy a entender? Perfecto. Y entonces, ¿creen que estas élites conservadoras querían perder sus privilegios? Pues claro que no. Entonces, toda, es, toda esta élite conservadora, que originalmente quería acabar con el movimiento de independencia, decidió unirse a este movimiento. Decir, ¿sabes qué? Siempre sí quiero independizarme, porque ya no quiero hacerle caso a la Constitución de Cádiz. Y entonces designan a un criollo, Agustín de Iturbide, como jefe militar para unir los intereses de los realistas con los insurgentes. ¿Quiénes eran los realistas? Los de la Nueva España. ¿Y quiénes eran los insurgentes? Los que querían la independencia. ¿Sí quedó? Entonces, pues
como ya todos querían independizarse de España, unos para ser libres y otros para no tener que hacerle caso a la Constitución de Cádiz y perder sus privilegios, pues entonces este Agustín de Iturbide busca a Vicente Guerrero. ¿Se acuerdan que Vicente Guerrero era por ahí el máximo representante que quedaba del movimiento insurgente? ¿Sí se acuerdan? Exactamente. Entonces, platica con el famosísimo Vicente Guerrero, ¿sale, vale? Y le dice que la única forma para lograr la independencia, pues es uniendo fuerzas. Y entonces, Guerrero acepta que Iturbide asuma el mando de las tropas unidas. Pero este ejército unido, pues ya no se llamaba ni insurgente ni realista. Este ejército, pregunta de examen, se llama ejército trigarante. Es decir, cuando se une el ejército insurgente de Morelos, de Guerrero, con el ejército realista de Agustín de Iturbide, se forma el ejército trigarante. ¿Ya lo anotaron? Y en este evento, por ahí que se unen los ejércitos, se conoce el famosísimo, o se da el famosísimo abrazo de Acatempan entre Iturbide y Vicente Guerrero. Este hecho ocurre el 10 de febrero de 1821 en Acatempan. ¿Dónde está Acatempan, Yolo? ¿Dónde está Acatempan? No, ¿cómo cree? ¿De dónde es usted? Ah, pues ahí está Acatempan. A ver, está en Teloloapan, Guerrero. Ándele. Ahí se da este famosísimo abrazo de Acatempan, sale, vale, en donde se genera la unión, la unión del ejército realista más el ejército insurgente formando el ejército trigarante.